¿Qué es lo que vamos a ver en este vídeo? Pues lo que vamos a ver son los conceptos básicos que necesitamos interiorizar para la resolución de los circuitos electrónicos con operacionales. Estos conceptos nosotros iremos desde qué es un operacional, cómo funciona realmente, cómo podemos aplicar simplificaciones para ayudarnos a la resolución de los circuitos y después los circuitos más básicos que tenemos dentro de la realimentación negativa, que veremos qué es, ¿vale? Así que ¡vamos allá! Bueno, este sería el símbolo que nosotros vamos a utilizar para, los circuitos operacionales, ¿vale? Estos circuitos operacionales van a tener siempre dos entradas, una positiva y una negativa, y una salida, ¿vale? Realmente estos operacionales son circuitos que vienen alimentados, ¿vale? Que tenemos una tensión positiva y negativa. La salida que nosotros tendremos de este operacional siempre estará comprendida entre esos dos valores, ¿vale? Y el modo de operación que tenemos en estos circuitos es que la diferencia de tensión que tenemos entre esas dos patillas de entrada, va a ser amplificada por la ganancia que tenga el operacional. Esa ganancia vendrá dada por los datasheets, ¿vale? Que os dejaré unos ejemplos abajo, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver realmente cómo funcionaría ese operacional. Vale, el modelo real de un amplificador operacional, que la mayoría de las veces lo encontraremos como AO, ¿vale? Como sus siglas, ¿vale? Es el siguiente. Lo que nosotros vamos a tener es unas resistencias de entrada en las patillas positiva y negativa del amplificador operacional, ¿vale? Que estas resistencias tienen valores muy altos, ¿vale? Estas resistencias son del orden de megaohmios, ¿vale? Realmente, en los datasheets y tal. Entonces estas corrientes que nosotros vamos a tener que entran por esas patillas suelen ser muy pequeñas, ¿vale? En la simplificación nosotros veremos que esas resistencias nosotros las consideraremos como infinitas y las corrientes de entrada cero, ¿vale? Entonces aquí vamos a tener ya la simplificación del operacional. La simplificación del operacional, pues lo que nos dirá es que las RI pues van a ser infinitas. Esta simplificación, comparado con el modelo real del operacional, que es que las RI pues son del orden de 1 megaohmio, ¿vale? Lo que nos va a permitir esa simplificación es fácil. Lo único que nos va a hacer es que las corrientes de entrada sean cero, ¿vale? Y eso nos va a ayudar a la resolución de los circuitos de una forma extraordinaria, ¿vale? Nos va a simplificar increíblemente la resolución, ¿vale? La corriente, tanto por la patilla positiva como la corriente por la patilla negativa, la vamos a considerar cero, ¿vale? Y esto nos va a ayudar muchísimo, ¿vale? A la resolución de los circuitos. Realmente el resto de las resistencias que nos tengamos en el circuito pues van a ser del orden de kiloohmios y tal. Entonces esto está 3 órdenes por encima, ¿vale? De esas resistencias. Por eso lo vamos a considerar como infinitas. Vale, más cositas que vamos a tener en el modelo real del amplificador operacional. Vale, pues tenemos las alimentaciones. Estas alimentaciones realmente lo que nos permitirán es que haya internamente como una fuente de tensión. Esa fuente de tensión lo que nos va a proporcionar es aquí un voltaje. El voltaje que nos va a proporcionar en la parte interna del operacional, la VOI, ¿vale? Esa tensión va a ser igual a una ganancia que tiene el operacional, ¿vale? Que vendrá determinada por el operacional que seleccionemos para nuestros circuitos, ¿vale? En la que realmente la tensión de salida va a ser igual a la ganancia, esa A, ¿vale? Que va a ser la ganancia del operacional, por la diferencia de tensión que tenemos entre las patillas de entrada, ¿vale? La V más menos la V menos, ¿vale? Esto es lo que nos marcará la tensión que tenemos en la salida. Pero ¿qué es lo que pasa? Esta ganancia de aquí, en los operacionales normales, es del orden de unos 100.000, ¿vale? Es una ganancia muy, muy grande, ¿vale? O sea, si nosotros estamos alimentando entre 3 voltios y menos 3 voltios, con una ¿cuánto puede ser la diferencia de tensión entre esas dos patillas para que lleguemos al máximo que puede sacar la salida? ¿Vale? Pues es muy sencillo de calcular, ¿vale? Si nosotros tenemos 3 voltios de máximo, ¿vale? Vamos a hacerlo aquí. Si lo máximo que nosotros podemos dar en la salida de nuestro operacional es 3 voltios, ¿vale? Con una ganancia de 100.000,
¿Cuánto puede ser la variación de tensión en la entrada? ¿Vale? Pues sería de 3.000 partido entre 100.000, ¿vale? De en torno a unos 30 microvoltios, ¿vale? Una tensión súper baja, ¿vale? Una tensión de en torno a unos 30 microvoltios. Esa diferencia de tensión, lo que nosotros vamos a considerar cuando el operacional esté sacando una tensión que no esté saturada, o sea, que la tensión que tendría que sacar en VO no sería mayor a las tensiones de alimentación, nosotros lo que vamos a considerar, ¿vale? Los circuitos con realimentación negativa, nosotros podremos aplicar la simplificación de cortocircuito virtual. ¿Eso qué significa? Pues que la tensión de V+ va a ser igual a la tensión de V-, ¿vale? Debido a que una variación muy pequeña, realmente de 30 microvoltios, lo que nos va a hacer es que realmente esto esté saturado y ya no esté trabajando de forma lineal, ¿vale? Y la mayoría de los circuitos que nosotros vamos a realizar trabajan de forma lineal, o sea, la diferencia que tenemos entre esas dos patillas va a ser menor que 30 microvoltios. Entonces, haciendo la simplificación, podremos considerar que realmente la diferencia de tensión entre esos dos patillas es 0, ¿vale? Entonces tenemos la misma tensión en un punto que en otro. Aunque, como ya hemos visto en la anterior simplificación, la corriente que tenemos de entrada por esas dos patillas la vamos a considerar 0, ¿vale? Vale, y por último, lo único que nos queda de comentar ya es el tema de esta resistencia de salida. Los operacionales realmente no están hechos para dar grandes cantidades de corriente, ¿vale? Si este operacional querríamos que daría 1 amperio, pues tendría una caída de tensión muy importante en la salida, ¿vale? Y eso provocaría pues, fallos por offset y demás, ¿vale? En los circuitos que nosotros diseñemos. Pero realmente, pues, para dar corrientes de en torno a 10 miliamperios o hasta 100 miliamperios, la caída de tensión que se produce en la resistencia interna es muy pequeña, ¿vale? Esta resistencia interna pues, es del orden de unos 3 ohmios, ¿vale? Aproximadamente, es de unidades de ohmios, ¿vale? O sea, desde 1 hasta 8 ohmios puede haber, ¿vale? Dependiendo del operacional que nosotros escojamos. Entonces, ¿esto qué es lo que nos dice? Si nosotros tenemos corrientes muy pequeñas a través de esa resistencia, pues la caída de tensión va a ser muy pequeña, y en la simplificación, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Pues en la simplificación nosotros vamos a considerar que la RO es igual a 0 y nosotros vamos a considerar que la tensión VOI va a ser igual a la tensión VO, ¿vale? Y con eso ya terminaríamos con las simplificaciones de la operacional, ¿vale? Entonces, como resumen, pues tenemos que la corriente de entrada por las patillas positiva y negativa va a ser 0, que cuando esté trabajando de forma lineal el operacional, que va a ser cuando tengamos la alimentación negativa, y la salida no supere las tensiones de alimentación, ¿vale? Muy importante, ¿vale? Lo que nosotros vamos a poder considerar es que la tensión de V+ y V- van a ser iguales. Y por último, que la tensión que nosotros tenemos en la salida va a ser igual a la tensión que tenemos en la entrada, y que va a ser igual a esta ganancia enorme, ¿vale? Pero que como esta variación de aquí, la que vamos a tener, va a ser muy pequeña, ¿vale? Va a estar controlada, pues ya veremos en los circuitos cómo realmente vamos a calcular la V. Vale, como circuitos básicos, los primeros que vamos a ver son los de realimentación negativa, que siempre vendrán con R-. ¿Qué significa esto de realimentación negativa? Pues es muy sencillo. Básicamente es aquellos circuitos que tienen la salida de nuestro operacional conectada con la patilla negativa de la entrada del operacional, ¿vale? Esos circuitos nosotros los consideramos como realimentación negativa. Veremos que después hay algunos, como los circuitos con operacionales con histéresis, que tienen los dos tipos de realimentación. Tienen la realimentación negativa y tienen realimentación positiva, que realimentación positiva no es otra cosa que la salida conectada con el positivo, ¿vale? Vamos a empezar con el primer amplificador, ¿vale? Que es muy sencillo de entender, ¿vale? Que es el amplificador operacional en modo inversor, ¿vale? Lo que nos va a permitir este amplificador es amplificar una señal que nosotros tengamos en la entrada a la salida. Pero también lo que va a provocar esto es que va a invertir el signo de la tensión que tengamos en la entrada, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver ahora con ecuaciones realmente cómo funciona esto. Vale, las dos cosas que vamos a tener más en cuenta a la hora de hacer este tipo de circuitos, ¿vale? Ya vemos que es la realimentación negativa. Entonces vamos a considerar que la salida es, bueno, que el operacional está trabajando en modo lineal, ¿vale? Eso quiere decir que la salida no está saturada,
¿vale? Y que vamos a poder aplicar cortocircuito virtual, ¿vale? Cortocircuito virtual es que la tensión de V más es igual a la tensión de V menos. Ya está, ¿vale? Sencillo. Después, ¿qué más vamos a tener? Pues que como nosotros estamos utilizando el modelo operacional simplificado, lo que nosotros vamos a tener es que la corriente que va a pasar por I más va a ser igual a la corriente que va a pasar por la patilla de I menos, y estas corrientes las vamos a considerar que son igual a cero, ¿vale? O sea, vamos a considerar que la tensión en este punto y en este van a ser iguales y que igual a cero, corriente de entrada igual a cero. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Bueno, aparte también vamos a aplicar el cortocircuito virtual. Como nosotros tenemos ya en una de las patillas, tenemos marcada cuál es la tensión que tenemos, ¿vale? Tenemos que la tensión en V más es 0 voltios, ¿vale? Ya que está puesta la referencia, ¿vale? Eso lo que nos quiere decir es que como estamos aplicando cortocircuito virtual, la tensión de V más y de V menos va a ser igual a 0 voltios, ¿vale? O sea, ya sabemos que aquí la tensión que tenemos es 0 voltios. Vale, una vez que ya tenemos esto, ahora el circuito se resuelve de forma muy simple. ¿Qué es lo que vamos a tener que plantear? Pues tenemos que plantear cuál es la corriente que pasa por nuestra resistencia R1, ¿vale? Que la vamos a poder llamar I1, o bueno, la podéis llamar como os dé la gana, ¿vale? Pero yo la voy a llamar I1, ¿vale? Esa corriente I1, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a la caída de tensión que tenemos entre este punto, entre el punto A, vamos a llamarle, y este nodo de aquí, que es la V-, ¿vale? La V- ya conocemos cuánto vale, entonces aquí lo que vamos a tener es VA menos V- partido de la R1, ¿vale? Con eso podremos calcular la corriente que tenemos en 1. La V- del cortocircuito virtual ya sacábamos que era 0, ¿vale? Y la VA pues va a ser la tensión de esa fuente, que es VA, ¿vale? Básicamente, ¿vale? En la mayoría de estos circuitos nosotros tendremos que dejar las fórmulas en función de las variables de entrada, ¿vale? Que tengamos. Después al final podremos sustituir y podremos sacar el resultado final de VO, ¿vale? Pero hasta el final es mejor no sustituir, ¿vale? Entonces aquí tenemos la R1 y así podremos sacar las fórmulas generales. Y esto pues básicamente nos va a quedar eso, VA partido de R1, ¿vale? ¿Qué más vamos a hacer ahora? El siguiente paso va a ser sacar la relación de I1 con esta corriente de aquí, que va a ser la que pase por la resistencia 2, la I2, ¿vale? Si nosotros hacemos Kirchhoff, ¿vale? Lo que nosotros tendríamos sería lo siguiente. Tendríamos la corriente I1, va a ser igual, es la corriente que entra al nodo, ¿vale? Es la corriente que nos entra al nodo. Esa corriente va a ser igual a las dos corrientes salientes, ¿vale? Que tenemos la I2 más la otra corriente saliente, que es la corriente que entra en la patilla negativa del operacional, la corriente I-, ¿vale? Como hemos visto antes, esa corriente es 0, ¿vale? Debido a que las resistencias de entrada del operacional son muy grandes, ¿vale? Entonces nosotros podremos considerar que eso es 0, así que nos quedará que I1 es igual a I2, ¿vale? Sencillo, ¿no? Y esa I2, aparte de que va a ser igual a VA partido de R1, que tenemos ya calculada, también la podremos sacar de otra forma. La podremos calcular como la diferencia de tensión que tenemos entre estos dos puntos partido de la R2. Y ya está, ¿vale? Entonces, tenemos que la I2 también se puede poner como la diferencia de tensión entre esos dos puntos. Hay que fijarse en el sentido de la corriente que hemos definido, ¿vale? Nosotros hemos definido que esa corriente es saliente de ese nodo, ¿vale? Para que quedaría I1 igual a I2, ¿vale? Si la habríamos definido entrante, nos habría quedado que I1 es igual a menos I2, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con los signos en esta asignatura. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues la I2, con este sentido, significa que aquí, en este nodo, tenemos más tensión que en este, ¿vale? Si va en ese sentido. Entonces lo que significa es que tenemos la V- menos VO partido de la R2, ¿vale? La I2 va a ser igual a la tensión que tenemos en V- menos la tensión de VO partido de la R2, ¿vale? Entonces esto al final nos quedará 0 menos VO partido de R2. Simplificándolo, pues menos VO partido de R2, ¿vale? Nos quedaría esto. La I2, como es igual a la I1, nosotros podremos igualarlo a la ecuación anterior. Esto será igual a VA partido de R1.
Aquí operando podremos sacar que la VO es igual a menos R2 partido de R1 por VA. Como vemos, la relación que nosotros tenemos entre esas dos resistencias nos marca cómo se va a amplificar la señal, la tensión de VA se va a amplificar y va a ser la señal que tenemos en VO, ¿vale? Y por otro lado vemos ese signo negativo, que es lo que nos implica que es un amplificador inversor, ¿vale? La tensión que nosotros metamos aquí se va a invertir y es la tensión que vamos a tener en la salida. Estos amplificadores operacionales suelen utilizarse en parejas, ¿vale? Se suelen poner dos en serie, o sea, se puede poner uno y después otro, ¿vale? Y con eso, pues los dos signos negativos se anulan, ¿vale? Y al final consigues que la ganancia sea positiva y ya está, ¿vale? Porque al final que te invierta la señal, pues en muchos circuitos te fastidia, ¿vale? Pues esto sería el amplificador operacional inversor. Si nosotros le ponemos datos a esto, ¿vale? Podríamos darle, pues a la R2 le damos un K, a la R1 le ponemos 2K, ¿vale? Y la VA le ponemos que valga, pues 2 voltios, ¿vale? Pues con estos datos, la tensión que vamos a tener de VO, pues va a ser menos 1K partido de 2K por la VA, que es 2 voltios, y esto nos quedará que la VO es menos 1 voltio, ¿vale? Se ha modificado su ganancia y se ha modificado el signo, ¿vale? Y esto es lo que tendríamos con un amplificador inversor, ¿vale? Ahora un segundito y preparamos el siguiente ejercicio. Ahora lo que vamos a ver, después de haber reducido lo del amplificador inversor, ¿vale? Y dejar ahí las fórmulas más importantes, vamos a empezar a ver lo que es el amplificador operacional no inversor. El amplificador operacional no inversor lo que nos va a dar es al final una salida que va a ser proporcional a la entrada, no va a invertir el valor, ¿vale? De la entrada, y lo que va a poder es que el valor de la entrada va a verse amplificado o reducido dependiendo del valor que tengan R1 y R2, ¿vale? De este circuito. Vale, vamos a pensar, ¿vale? Lo que quiero aquí es que paréis el vídeo en este momento y intentéis vosotros plantear este ejercicio igual que hemos planteado este anterior, ¿vale? Con los mismos pasos, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es aplicar las simplificaciones y después a partir de ahí operaremos, ¿vale? Así que os dejo un segundito, parar el vídeo, tal, e intentar, si tenéis problemas, refrescar los anteriores, ¿vale? Lo que hemos visto anteriormente. Y en cuanto lo tengáis medio planteado, empezamos con este, ¿vale? Vale, empezamos. Espero que lo hayáis intentado. Venga, lo primero que vamos a tener que plantear aquí es las simplificaciones. Nosotros en las simplificaciones lo que tenemos es que V más es igual a V menos, y en este caso, ¿cuál sería la tensión que tenemos en V más o en V menos? ¿Hay alguna de ellas que la podamos tener conocida? ¿Vale? Eso es lo que primero tenemos que plantear. ¿De alguna forma podríamos conocer cuál es la tensión en V más o cuál es la tensión en V menos? De alguna forma lo podremos conocer, esas dos tensiones, o una de las dos. ¿Vale? Pues eso es lo primero que nos tenemos que plantear. ¿Vale? Si nos fijamos, ¿vale? En la V menos depende de la VO, así que esta tensión va a ser difícilmente conocida, ¿vale? Hasta que no consigamos resolver todo el circuito. Así que la tensión que sí que no depende de la VO es la tensión que tenemos en el V más, ¿vale? La tensión del V más va a depender únicamente de la entrada, ¿vale? Y entonces la podremos dejar V más en función de la entrada y ya está, ¿vale? ¿Cómo vamos a calcular la tensión que tenemos en V más? Pues va a ser sencillo. El cálculo que nosotros tenemos que hacer aquí, en este caso, es simplemente este divisor de tensión. Tendremos que calcular corriente que pasa a través de ello y con la corriente que pasa por esas resistencias, ¿vale? Aquí la corriente de entrada en la apatía positiva del operacional, ¿cuánto va a ser? ¿Vale? Aplicamos la misma hipótesis que antes, ¿vale? La intensidad de entrada de corriente por la apatía positiva o la negativa va a ser siempre 0, ¿vale? Entonces eso ya lo podemos ir poniendo, I menos igual a I más igual a 0, ¿vale? Y entonces aquí nos resulta muy sencillo, ¿vale?
aquí vamos a considerar que esta es la corriente 1. Y esa corriente 1 va a ser la misma que esta, ¿vale? Esto también va a ser la corriente 1. Así que por esos dos elementos va a pasar solamente la corriente 1. Entonces lo que nosotros vamos a tener es que la tensión que nos proporciona la fuente, VA, ¿vale? Se va a caer, bueno, vamos a tener una caída de tensión en R1 y en R2 igual a VA, ¿vale? Toda la tensión que estamos proporcionando con esa fuente va a caer en esas dos resistencias. Lo que nos va a provocar eso es un divisor de tensión, ¿vale? En el punto central, en V-. Entonces, V+, nosotros podríamos ponerlo como V+ es igual a VA por R1, perdonad, por R2, R1 más R2. ¿Vale? Ya tendríamos la fórmula que nos relaciona V+ con la VA. Aquí realmente lo que nosotros tenemos, lo he hecho rápido, pero realmente lo que tendríamos es que VA partido de R1 más R2 es la corriente que pasa a través de esas dos resistencias y si multiplicamos por R2 lo que nosotros tenemos es la caída de tensión en la resistencia R2, que la caída de tensión en la resistencia R2 pues lo que nos va a dar es la tensión del V+, ¿vale? Bien, entonces, una vez que tenemos la tensión de V+, pues lo que hacemos es aplicar el cortocircuito virtual. Lo que nosotros vamos a saber ahora es que la tensión en este punto pues vale igual a V+, y que es igual a VA por R2 partido de R1 más R2. Y ya está, ¿vale? No necesitamos nada más. Bien, entonces, con esto, ¿cuál será el siguiente paso? ¿Vale? Pues si nosotros conocemos que aquí hay 0 voltios y que aquí está V-, que la V- ya conocemos cuánto vale, pues nosotros lo que podremos hacer ahora es calcular la corriente que atraviesa esa resistencia, ¿vale? Como conocemos la tensión que tenemos en el V-, ya que es igual a la tensión que tenemos en el V+, ¿vale? O sea, conocemos esta tensión, la que tenemos en ese punto, y conocemos la de 0 voltios, nosotros podemos plantear cuál es la ecuación de la corriente que atraviesa esa resistencia R1, ¿vale? Ya tenemos todos los datos que necesitamos. Entonces lo que podemos hacer es que la I2 va a ser la V- menos los 0 voltios que tenemos en la masa, la referencia, partido de la R1. ¿Vale? Entonces con eso tendremos la corriente que tenemos que atraviesa la R1. Esa corriente partido de R1, o sea que es igual a V- partido de R1. Bien, aquí, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Pues lo que nosotros vamos a tener ahora, o la siguiente ecuación que nosotros podemos plantear, es la corriente que atraviesa la R2. A mí me gusta ponerla siempre en el mismo sentido, la intensidad que pasa por la R1 y la intensidad que pasa por el R2, ¿vale? Ya que si la hacemos de esta forma, estas corrientes directamente las podemos igualar, ¿vale? Esta vamos a ponerla que es la I3, debido a que, como ya sabéis, la intensidad de entrada por las PANs negativo y positivo del amplificador, pues es 0. ¿Vale? Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? ¿Vale? Pues la I3, como ya hemos visto antes, nos pasaría lo mismo que en el ejercicio anterior, que la I1 era igual a la I2, en este caso, pues la I3 va a ser igual a la I1. ¿Vale? Entonces esto directamente pues va a ser igual a la I3. ¿Y la I3 a qué va a ser igual? Pues la I3 va a ser igual a la VO menos V- partido de la R2. ¿Vale? Una vez que ya tenemos estas dos ecuaciones, podemos empezar a operar y esto lo que nos quedaría aquí sería lo siguiente. Nos quedaría la VO es igual a R... Bueno, tenemos que multiplicarlo, vale, para multiplicar esto pues tendremos que pasar la R1 aquí multiplicando a esto y la R2 multiplicando al otro. Entonces esto nos quedaría que partido de R1 nos quedaría V menos R1 más R2. Nos quedaría esta fórmula. Que, bueno, si lo sustituimos en la fórmula de aquí antes de simplificarlo, ¿vale? Lo que tendríamos es que VA era igual a R2 partido de R1 más R2 y multiplicado por lo que teníamos aquí, que era
R1 más R2 partido de R1. Si os dais cuenta, esto se va a ir con esto y nos va a quedar finalmente que VO es igual a VA por R2 partido de R1, ¿vale? Lo limpio un poquito esto porque ya no me entra, ¿vale? Y volvemos. Entonces, llevando la ecuación que hemos tenido hasta ahora mismo, ya simplificando y limpiando, ¿vale? Nos queda que la VO va a ser igual a VA por R2 partido de R1. Muy similar a la que teníamos del ejercicio anterior, lo único que cambia es que aquí la tenemos con signo positivo y aquí está con signo negativo, ¿vale? Aquí se está invirtiendo la entrada y aquí, en cambio, queda la entrada limpia, ¿vale? Pues con esto terminaríamos Con esto terminamos los amplificadores operacionales básicos, que son el amplificador operacional inversor y el no inversor. Después de estos amplificadores, lo que veremos en los siguientes conceptos va a ser los amplificadores operacionales en modo sumador, restador, filtros, y después de eso empezaremos ya con los amplificadores operacionales con realimentación negativa y acción positiva, que son los que se utilizan con histeres. Para finalizar, espero que os haya quedado todo claro y si por lo que sea necesitáis algo de ayuda o tenéis cualquier duda, ponedlo en los comentarios y estaré encantado de ayudaros.